Listo. Correcto, gracias, Jirel. Buenas tardes a todos. Creo que la audiencia va disminuyendo o tal vez por nuestra puntualidad no pueden estar todos. Ojalá puedan prender sus cámaras para que podamos vernos. Decía uno de mis maestros, para vernos las caritas en el buen sentido e intención de la palabra. Bien, vamos a iniciar hoy, para esta semana, un tema interesante del derecho probatorio, que es la prueba ilícita. Para estos efectos, vamos primero a platicar sobre la ilicitud, que se define fundamentalmente en la teoría del acto jurídico en el contexto del derecho civil. Si hacemos la presentación, por favor, Jirel. Cuando hablamos de la teoría del acto jurídico, lo que enunciamos, además de sus elementos de existencia, vamos a la siguiente lámina. Estos son los subtemas que están propuestos en el programa: ilicitud de la prueba, criterios de los tribunales internacionales, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les decía, cuando hablamos de ilicitud en el contexto de la teoría del acto jurídico, hacemos alusión a los requisitos de validez del acto y decimos, si avanzamos, Jirel, con la otra lámina, adelante. A ver, adelante y ya después regresamos a esta. Aquí está. Gracias. Cuando hablamos de los requisitos de validez del acto jurídico, decimos que para los actos jurídicos formales son 4. La capacidad de ejercicio del autor del acto o de las partes que intervienen en la celebración del acto jurídico plurilateral. Capacidad de ejercicio, la manifestación libre y cierta de la voluntad de todos los que intervienen en la celebración del acto, que el objeto, motivo o fin sea lícito o licitud en el objeto, motivo o fin del acto jurídico, y finalmente la formalidad para los actos jurídicos formales. Para los actos jurídicos consensuales no necesitamos ninguna formalidad, ninguna forma especial de manifestar la voluntad, y cuando se trata de actos jurídicos solemnes, la forma asume el rango de elemento de existencia y se denomina solemnidad. Pero solemnidad y formalidad son similares en cuanto que ambos son formas especiales de manifestar la voluntad. Ya habíamos dicho en algunas otras ocasiones, la voluntad se manifiesta de forma expresa o tácita. Es expresa cuando se hace mediante el lenguaje escrito, el lenguaje oral, por signos inequívocos o mediante los instrumentos electrónicos que actualmente tenemos. Pero finalmente, esta última forma, medios electrónicos, pues sigue siendo la forma escrita o bien los signos inequívocos. La forma actual de comunicación por medios electrónicos finalmente queda inmerso en la forma escrita, en la forma oral o en signos inequívocos. Cuando hablamos de la manifestación tácita de la voluntad, es cuando se llevan a cabo conductas que autorizan a presumir la manifestación de voluntad. Decimos también, por regla, que en el derecho mexicano, en el derecho civil mexicano, los actos jurídicos son por regla consensuales. En términos del artículo 1832 del Código Civil, para la validez y existencia de los actos jurídicos, no se requiere forma especial alguna y solo por excepción
tenemos la formalidad y la solemnidad. Cuando la forma especial se exige para la validez del acto jurídico, hablamos de formalidad, y cuando se exige esa forma especial para la existencia del acto jurídico, hablamos de solemnidad. A la inversa, las causas de nulidad del acto jurídico son las que tenemos enumeradas en este artículo 1795. No hay un solo artículo en el Código Civil Federal que establezca cuáles son los requisitos de validez del acto jurídico, sino las causas de nulidad. Y leemos en el artículo 1795 que el contrato puede ser invalidado, uno, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; dos, por vicios del consentimiento; tres, porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito; y cuatro, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. El tema que nos ocupa ahora es la ilicitud, y vemos que está aquí enunciado como causa de nulidad del acto jurídico, que el objeto, motivo o fin sea ilícito. Ante la pregunta ¿qué se entiende por ilícito? O cuando estamos ante la ilicitud, los artículos 1830, 1831 y octavo del Código Civil nos dan la definición y las consecuencias. Regresamos, por favor, Jirel, a la anterior, a esta, gracias. Aquí podemos leer que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Esta es una definición aplicable a todos los actos jurídicos, sean civiles, sean administrativos, sean de la naturaleza que sean. La ilicitud aplica en todo acto jurídico. Es ilícito, podríamos decir, el acto que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Y el artículo 1831, el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Vamos nuevamente a la siguiente lámina, Jirel, por favor. Vean en la fracción tercera de 1795. Estamos diciendo el contrato puede ser invalidado porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito. Regresamos al anterior, Jirel. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Y luego el 1831, el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Así que el objeto, el motivo, el fin deben ser siempre lícitos. No deben contravenir normas de orden público o las buenas costumbres. Y aquí encontramos un tema que muchas veces no le damos la importancia que merece, o bien pensamos, de acuerdo a las enseñanzas positivistas o positivista, que el derecho está aislado de la moral, que derecho y moral son dos ámbitos totalmente diferentes, lo cual no es verdad, como vamos a ver en algunas citas que hacemos a este respecto. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Jirel. A la que sigue, por favor. Vean el artículo octavo del mismo Código Civil Federal.
Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Ya vimos, de acuerdo al artículo 1795, que el acto jurídico puede ser invalidado si el objeto, el motivo o el fin es ilícito. El artículo 8 complementa a los artículos 1830 y 1831 relacionados con el 1795. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Sí puede haber nulidad o puede no haber nulidad a pesar de que el acto jurídico esté afectado de ilicitud en el objeto, en el motivo o en el fin. Esto depende del sistema normativo aplicable, depende de lo que disponga la ley en cada caso concreto. Puede o no haber nulidad. Ya dependerá de la normativa aplicable poder concluir si el acto afectado de ilicitud es nulo o si es válido. A la siguiente, por favor, Jirel. La ilicitud, artículo 2225 del mismo Código Civil Federal, la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley. Esta es la consecuencia de la ilicitud, la nulidad del acto jurídico. Nulidad que puede ser absoluta o puede ser relativa según lo que disponga la ley. O incluso, les decía, a pesar de que haya ilicitud en el objeto, motivo o fin, el acto jurídico puede ser válido si así lo dispone el legislador, si así lo prevé la ley aplicable al caso concreto. Bien, objeto del acto jurídico. El acto jurídico tiene un objeto directo y un objeto indirecto. El objeto directo, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y deberes jurídicos. La mayoría de los autores dice obligaciones. Yo hablo de deberes que comprende a las obligaciones. Objeto del acto jurídico, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y deberes jurídicos. Objeto indirecto del acto jurídico, todo el objeto de la obligación. ¿Cuál es el objeto de la obligación? La prestación de vida que consiste en la conducta de dar, hacer o no hacer. Además de la cosa, el hecho y la abstención. La cosa que el deudor debe dar, el hecho que el deudor debe hacer, la abstención que el deudor debe observar o que debe no hacer. Cuando hablamos de licitud en el objeto, nos estamos refiriendo a todo esto que hemos mencionado en estos momentos. Licitud en la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y deberes. Además de la licitud en el motivo o fin. El motivo, la causa que induce a un sujeto de derecho a llevar a cabo un acto jurídico, que es totalmente subjetivo, que es personal, que es individual y por tanto cambiante en cada sujeto de derecho, ese motivo debe ser lícito. La finalidad que se busca, el para qué se lleva a cabo el acto jurídico, debe ser también lícito. Sí, todo el acto jurídico en su objeto, en su motivo o en su fin debe ser lícito, debe estar investido de licitud. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano o interrumpe, por favor. Acuérdense que esa es la regla conmigo.
Sí, pueden interrumpir en cualquier momento. Si hay preguntas, adelante. Bien, si no hay ninguna pregunta, seguimos, por favor, Jirel, a la siguiente lámina. A ver, artículo 1859. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Esta es una regla, un principio general que aplica a todos los actos jurídicos. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. ¿Por qué? Vamos a la siguiente lámina. Creo que aquí acaba la primera parte, Jirel. Sí, vamos a regresar a la anterior. ¿Podemos suspender un poco la presentación y después reanudarla, Jirel? Correcto, gracias, para poder ver a nuestros interlocutores, si no, no nos vemos. ¿Alguien tiene idea de por qué toda esta explicación si estamos citando artículos del Código Civil Federal y no temas, no disposiciones de derecho procesal? Adelante, José Carlos. Bueno, considero que para que podamos abordar el tema de la prueba ilícita, pues es importante que sepamos el concepto de lo que es ilicitud, ¿no? Y ya teniendo esa base, pues podemos abordar el otro tema. Podría ser. Puede ser, efectivamente. ¿Alguien tiene otra idea? Nadie. Bueno, ¿se acuerdan cómo definimos el proceso? Nadie se acuerda cómo definimos el proceso. Sí, A ver, adelante. ¿Quién dijo que sí? ¿Ramiro? sí. Adelante. Tenemos que lo definió como un conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la razón substancial y del órgano jurisdiccional competente cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto de intereses de trascendencia jurídica, calificado en ese entonces por la pretensión de una parte y la resistencia de otra. Gracias. Genis es tu nombre, ¿verdad? Gracias. Gracias, Genis. Este es el concepto que yo doy de proceso. Conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos. Si estamos hablando de actos jurídicos, tenemos que aplicar la teoría del acto jurídico a estos actos jurídicos. ¿Actos jurídicos de quiénes? Decimos del órgano jurisdiccional, de las partes, actor y demandado. En nuestra materia electoral, coadyuvante y tercero interesado. De los terceros ajenos a la relación substancial. Por ejemplo, los peritos, los testigos y cualquiera otro interviniente en el proceso. Si los sujetos del proceso son todos los que intervienen en el proceso, en tanto que sujetos de litigio son actor y demandado, aunque en nuestra materia reconocemos a 4 que son actor, responsable, tercero interesado
y coadyuvante. Todos ellos llevan a cabo actos jurídicos. Pero ¿se acuerdan qué dijimos que es la prueba? ¿Alguien se acuerda qué dijimos que es la prueba? Adelante, Sujei. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes a tardes. todas. Bueno, yo no recuerdo las palabras exactas, pero sí recuerdo que habíamos o nos había comentado que era como estos medios que se utilizan para, como para, no, es que decir probar está como muy redundante, como para tener un sustento y poder llegar a una verdad. Es que no lo tengo claro, me acuerdo mucho de la parte que nos comentaba que son medios que se utilizan para darle un fundamento o una base a hechos que nosotros queremos comprobar o para llegar a una verdad. O sea, no tengo las palabras exactas, pero creo que por ahí va un poquito la pregunta. Efectivamente, va un poco por ahí. Adelante, Salma. Bueno, en los apuntes que tengo, nos mencionaba que es la prueba que es tomada en su sentido procesal civil. La prueba es un medio o método jurídico de verificación de las proposiciones que las partes litigantes formulan en el juicio. Sí, es uno de los conceptos, pero acuérdense que les presenté una gráfica, que les dije además que para mí es difícil definir la prueba porque tiene diferente naturaleza jurídica. Y dijimos, efectivamente, la prueba son medios o elementos objetivos y subjetivos para generar convicción en el juzgador. ¿Sí? Elementos, la mayoría de los autores le denominan medios. Pero Sentís Melendo dice medio es el procedimiento. Para evitar confusiones, yo digo, la prueba también es procedimiento probatorio. Es elemento objetivo o subjetivo para generar convicción. La prueba también es razonamiento. La prueba es argumentación. La prueba es consecuencia, es convicción. Y la palabra que no encontraba Sujei es convicción. En lugar de probar, convencer al tribunal de que nos asiste razón. Y dijimos, la prueba es acto jurídico. Sí, por eso tenemos que analizar la teoría del acto jurídico para hablar de la ilicitud de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba también es acto jurídico. Es actuación de las partes, actuación de los terceros, actuación del órgano juzgador. Acuérdense que el tribunal, dijimos, tiene facultades probatorias y tiene amplias facultades probatorias. No tiene las limitaciones que tienen las partes litigantes, sobre todo actor y demandado. Que el órgano juzgador tiene amplias facultades sin romper, por supuesto, los principios rectores del proceso, entre ellos el principio de carga procesal y el principio de igualdad procesal de las partes o entre las partes. Bueno, si la prueba también es acto jurídico, debe ser un acto jurídico lícito en su objeto, en su motivo, en su fin. Que todo esto que se estudia en la teoría del acto jurídico civil lo trasladaremos al acto jurídico procesal con todas las adecuaciones que tengamos que hacer de acuerdo a la legislación aplicable. Bien, ¿alguna duda, pregunta o comentario hasta esta parte?
Por eso la cita del artículo 1859. Las reglas que se aplican a los contratos aplican a los demás actos jurídicos, en lo que no se oponga a su naturaleza o a disposición expresa. La licitud debe primar en toda actuación procesal de las partes, de los terceros y del órgano jurisdiccional. Adelante, Juliana. Oiga, nada más una pregunta. ¿Lícito y legal es lo mismo? No. Ah. No. Legal es de acuerdo a la ley. Lícito es lo que es conforme a las normas de orden público y a las buenas costumbres. Se puede incluso llevar a cabo una conducta legal que no sea ilícita, que sea lícita. Déjenme buscar si tengo por aquí, no tengo aquí a la mano mi Código Civil Federal, pero si me ayudan a buscar, si no mal recuerdo, es el artículo 6º del Código Civil Federal, para poner un ejemplo de algo que puede ser ilegal, pero que es lícito. Alguien puede consultar el Código Civil Federal y, si no me equivoco, a ver si es el artículo 6º. El Código Civil Federal, Sí, el artículo 6º dice: la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros. gracias. Vean la disposición. Los particulares pueden renunciar a su derecho siempre que no afecten el interés público o bien el derecho de terceros. Si yo celebro un contrato de donación, le transmito a otro un bien de manera gratuita, el donatario podría renunciar a su derecho al saneamiento para el caso de evicción. ¿Qué son esas palabras raras? Evicción es cuando el adquirente de un bien sufre la privación de ese bien porque un tercero alega tener mejor y anterior derecho. El enajenante, el que transmitió la propiedad, está obligado al saneamiento para el caso de evicción, para el caso de que el adquirente sufra esa privación, pero el adquirente puede renunciar a ese derecho. No afecta el interés público, no afecta a un tercero, su renuncia es válida. Sí, va contra la ley, pero es una renuncia lícita. En cambio, por ejemplo, el propio código establece que nadie puede renunciar a demandar la nulidad del contrato en caso de error por dolo de manera anticipada. Que al celebrar el contrato no puede renunciar a su derecho de demandar la nulidad del contrato si existe error por dolo en el otro contratante. La renuncia en ese caso no tendría efecto jurídico alguno. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe ese tipo de renuncias. Puede haber muchas conductas ilegales contrarias a la ley que, sin embargo, no sean ilícitas. Pueden ser lícitas, porque puede uno disponer del derecho. Por eso hablamos de derechos disponibles. Podemos disponer de esos derechos siempre que no afectemos el interés público o el interés de terceros.
mi derecho a recibir alimentos hacia el pasado. Puedo renunciar, puedo decirle a mi deudor, te perdono lo que no me pagaste, pero págame de ahora en adelante. El derecho a recibir alimentos en el presente y al futuro es irrenunciable. Si renuncio, es una renuncia ilícita, pero la renuncia a los alimentos del pasado es una renuncia lícita. Sí, así que sí, no es lo mismo ilegal que ilícito, ni es lo mismo legal que lícito. Porque además, lo que estamos viendo, lo ilícito puede ser contrario a las buenas costumbres. No hay ley, no hay ilegalidad. Sin embargo, es contrario a las buenas costumbres y por tanto hay ilicitud. Y vamos a ver esto un poco más adelante. Si no hay alguna pregunta, continuamos. Bien, regresamos a la proyección, por favor, Jirel. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vean esta cita interesante. Vamos a la siguiente y luego regresamos a esta, de Salvador Pugliatti, en su libro Introducción al Estudio del Derecho Civil. Es una traducción que hizo el maestro Alberto Vázquez del Mercado de la edición en italiano. Un libro viejo, pero que sigue siendo útil. Regresamos, por favor, Jirel. Vean, bajo el rubro Ordenamientos normativos de la vida social. Nos dice Pugliatti, el ordenamiento moral y el ordenamiento jurídico tienen entre sí estrecha relación. Sí, estamos hablando de dos mundos diferentes, ordenamiento moral y ordenamiento jurídico, es decir, normas morales y normas jurídicas. La moral y el derecho no pueden separarse absolutamente. Ambos tienden a la realización de una idea superior de justicia que tiene su raíz en el supremo ideal del bien. El fundamento ético está siempre y visible en las normas que constituyen el ordenamiento jurídico, ya como motivo inspirador, ya como fin próximo. Sucede así que un continuo cambio de normas tiene lugar del campo de la ética verdadera y propia al campo del derecho. ¿Sí? El intercambio, normas que son jurídicas y que pasan al derecho, o normas que son, que pasan a la moral, y normas que son de la moral y pasan al derecho. O bien que coexisten normas, no lo dice el autor, esto lo digo yo, normas que existen tanto en la moral como en el derecho. No estamos hablando, por supuesto, de la moral individual. Estamos hablando de la moral social. Estamos hablando de las buenas costumbres desde el punto de vista social, porque es a donde nos remite la definición de la ilicitud. Es ilícito todo lo que es contrario a las normas de orden público o a las buenas costumbres. Sí, y buenas costumbres o moral social son expresiones sinónimas. Continúo la lectura. Algunas veces son preceptos morales que por su valor social pasan al campo del derecho. Con mayor frecuencia se trata de normas nacidas primero como simplemente éticas y que adquieren poco a poco todas las características y asumen la función de normas jurídicas. Otras veces, la moral impone la necesidad de recurrir a principios y conceptos que se inspiran en principios morales. El artículo 12 del Código Civil da la misma importancia
a las leyes, ahí me faltó un espacio, a las leyes que se refieren al orden público y a aquellas que se refieren a las buenas costumbres. Gracias, Jirel. Esta influencia es algunas veces tan profunda que los actos moralmente ilícitos están castigados en la ley penal. Obviamente el estudio es mucho más amplio, como las conductas inmorales, las conductas contrarias a la moral social, muchas veces se trasladan a los códigos penales y por tanto se tipifican como delitos. Y otras veces las conductas sociales superan al ordenamiento jurídico, dejan de ser conductas inmorales y por tanto dejan de ser también delitos. Sí, esto, por supuesto, no se da con mucha frecuencia, aunque creo que podemos platicar de algunos casos en unos minutos. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Gerald. Otro autor, Claude Dupasquier, en su libro Introducción a la Teoría General del Derecho y a la Filosofía Jurídica, una obra traducida del francés por autores españoles, nos dicen: penetración de la moral en el derecho. La moral circula en el interior del derecho positivo como la sangre en el cuerpo. El derecho de una sociedad, en efecto, está profundamente inspirado por el sentido de la justicia inherente a esta colectividad. Lo que me atrajo de este autor fue la primera expresión: la moral circula en el interior del derecho positivo como la sangre en el cuerpo. Si la moral no se puede desligar del derecho, ni el derecho se puede desligar de la moral. Coexisten, aunque el derecho, por supuesto, sobre todo ahora codificado, está en las leyes, en normas expresas, y no siempre se ocupa la moral de lo que se ocupa la ley o el derecho objetivo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Este otro tratadista, Luis Recasens Siches, en su introducción al estudio del derecho, autor español que vivió en México y enseñó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este libro, Introducción al estudio del derecho, con el rubro Relación dinámica entre el derecho y las reglas del trato social o reglas morales o reglas de moral social, nos dice: hay que advertir que en ocasiones el derecho recoge algunas reglas del trato social y las convierte en normas jurídicas para que determinadas personas se hallen en cierta situación. Así, por ejemplo, en ciertos casos, la ley de derecho transforma en norma jurídica una regla de decencia, de pudor, de decoro, de compostura, etc. Y recoge en su seno lo que manden las buenas costumbres, lo que determina el pudor, lo que establezca el decoro, lo que exija la correcta compostura. Y así se prohíbe por el derecho aquello que ofende a las buenas costumbres, los atentados al pudor, el comportamiento indecoroso en una sala de administración de justicia o en el parlamento o en un aula. Ahora bien, en tales casos, la norma jurídica no define qué es lo que se entiende por buenas costumbres, decoro
decencia, pudor, compostura, sino que se remite a lo que dispongan las costumbres que estén vigentes sobre estas materias. Esta última parte sumamente importante. La norma jurídica no define lo que se entiende por buenas costumbres, decoro, decencia, pudor, compostura, sino que se remite a lo que dispongan las costumbres que estén vigentes sobre estas materias. Y el mismo autor, vamos a la siguiente, por favor. El mismo autor, en otra obra, La nueva filosofía de la interpretación del derecho, bajo el rubro Vida humana y normas jurídicas, nos dice: una norma jurídica es un pedazo de vida humana objetivada, sea cual fuera su origen concreto, consuetudinario, legislativo, reglamentario, judicial, etc. Una norma jurídica encarna un tipo de acción humana que, después de haber sido vivida o pensada por el sujeto o los sujetos que la produjeron, deja un rastro o queda en el recuerdo como un plan que se convierte en pauta normativa apoyada por el poder jurídico, es decir, por el Estado. Lo que importa subrayar aquí es que la norma jurídica es vida humana objetivada, porque siendo así, resultará claro que, para comprenderla cabalmente, deberemos analizarla desde el punto de vista de la índole y de la estructura humana. Las reglas jurídicas constituyen ciertamente normas sociales de un determinado tipo, de un tipo diferente, por ejemplo, de las reglas del trato social, pero son objetivaciones de determinados actos humanos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, después regresamos a esto. Dejamos de presentar, Jirel. Gracias, Jirel, y perdóname el abuso de tu habilidad, pero esto me ayuda a tener una mejor comunicación con nuestros diplomandos. ¿Qué comentarios les merecen lo que acabamos de ver, de leer? ¿Tendrá relación o no tendrá relación con la licitud e ilicitud de la prueba y sobre todo en la materia electoral? Adelante, Juliana. Pues sí tiene relación porque pues está dejando la definición de costumbre, buenas prácticas y todo al derecho positivo vigente, bueno, a lo vigente, ¿no? Sí. Entonces depende de esa cuestión es cómo se va a juzgar o a tratar de ilícito o lícito algo. Correcto, gracias. ¿Alguien más? Adelante, José Carlos. Bueno, me viene a la mente para el ofrecimiento de pruebas, me parece que dice que estas pueden ser ofrecidas, incluso que no, dice que no sean contrarias a la moral, me parece, ¿no? Algo así creo que es bueno tener en cuenta. Exacto, te acordaste muy bien, José Carlos. Vean cómo podemos ir hilvanando poco a poco esta unión de moral, de costumbres sociales, de moral social, moral personal inclusive, con el tema de la ilicitud de la prueba. Pero lo que decías, Juliana, no le deja a la norma jurídica, porque no hay, y uno de los autores lo dijo, creo que es Recasén Siches, no hay ninguna norma jurídica que defina las buenas costumbres. Eso queda para el tribunal. El tribunal es el que determinará cuáles son las buenas costumbres de ese momento y de ese lugar.
porque las buenas costumbres cambian de lugar en lugar y cambian también de tiempo en tiempo. Recuerdo mucho, me gusta ir, soy no cristiano, soy católico, iba a decir cristiano en el sentido amplio de la palabra, creyente de Jesucristo, pero cuando viajo acostumbro visitar las iglesias, no en plan religioso, no en plan espiritual religioso, sino cultural. Y me he encontrado en muchas partes el letrero fijado en la puerta de ingreso al templo. Prohibido entrar con ¿cómo se llama el pantaloncillo corto? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Con ¿Short? bermudas, short, Bermuda. con short, bermudas y con los hombros desnudos o en traje de baño y en algunas partes con minifalda, porque consideran inmoral ingresar al templo con esa vestimenta. Obviamente, esto va de lugar en lugar, pero vean cómo algunos ayuntamientos, sobre todo que están en la costa, han prohibido andar o bien con minifalda o en traje de baño en la costera. En la playa pueden andar como quieran, bueno, casi como quieran, pero ya fuera de la playa no. Anoche veía yo noticias, pocas veces veo noticias, y vi el caso de la diputada que se dedica a la prostitución y dijo, voy a presentar una iniciativa de ley para regular la prostitución, para que se pueda ejercer lícitamente, porque en este momento es ilícito, no porque sea contrario a una norma de interés público, no existe la prohibición. Se sanciona muchas veces como una infracción, pero no está sancionado como delito. Sin embargo, se considera contrario a las buenas costumbres y sería ilícito. Bueno, depende también del pensamiento de cada quien. Ella dice, es una actividad necesaria, sí, es una actividad que a mí me gusta y yo la ejerzo porque quiero, porque soy dueña de mi cuerpo. ¿Y cuántas personas pueden pensar igual con independencia de que sean mujeres, hombres o en la categoría que se ubique cada quien? ¿Se puede presentar una iniciativa de ley? Por supuesto que sí. ¿Se puede aprobar? Por supuesto que sí. Si se considera que es un tema incluso de salud social, de salud pública, su regulación para evitar muchos problemas. Sí, esto ya depende de la circunstancia, pero lo que en este momento es ilícito por ser contrario a las buenas costumbres para unos, quizá dentro de poco sea lícito, que esté regulado en la ley y que se acepte por la comunidad en términos generales, si no como bueno, cuando menos como tolerable. Sí, cómo la costumbre influye en el derecho y cómo el derecho influye en la costumbre, porque por supuesto el derecho puede prohibir e incluso tipificar como delito esta actividad. Algunos profesores de derecho del trabajo dicen que esta actividad no es un contrato o una relación de trabajo, ni es trabajo, porque de acuerdo a la Constitución, el trabajo debe ser digno y decoroso. Y dicen, va contra la dignidad humana la prostitución. Sí, no voy a entrar al tema, simplemente quiero exponer los distintos puntos de vista para que vean cómo cuando entramos al tema de buenas o malas costumbres que trascienden a la licitud o ilicitud,
nos vamos a encontrar con complicaciones. Pero como uno de los temas es dignidad humana, la otra, por supuesto, libertad de actuación. Y el legislador ya ponderará estos derechos para determinar lo que considere mejor. Pero ahora vamos, si no hay ningún comentario, vamos a algunos ejemplos de cómo la moral está incorporada en normas jurídicas, la moral social, las buenas costumbres, lo que es decoroso, lo que es honorable, lo que es correcto. Regresamos a la presentación, Jirel. Vamos nuevamente al Código Civil Federal. Artículo 320. Cesa la obligación de dar alimentos. 3. En caso de injuria, falta o daño graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. Vean nada más, el que debe dar alimentos se puede eximir de proporcionarlos si quien ha de recibirlos lo injuria o comete una falta grave o un daño grave. El legislador no nos dijo qué tipo de falta o qué tipo de daño. Si puede ser un daño físico, y podríamos estar ante lesiones, o incluso un atentado contra la vida, y podríamos estar en un caso de homicidio o tentativa inacabada o acabado de homicidio. No sé, pero vean la injuria. La injuria no es delito actualmente, o quizá de manera excepcional en alguna entidad federativa, pero por regla la injuria ya no es delito. Falta grave. ¿Qué tipo de falta? Falta de respeto, falta de cumplimiento a las reglas de la vida familiar en donde está incorporado el acreedor alimentista. Estamos hablando de reglas morales, estamos hablando de respeto, del respeto que debe existir entre los integrantes de la familia. Y esto da derecho al que debe pagar alimentos a dejar de proporcionarlos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El artículo 411. En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. No recuerdo cuándo se dio la reforma a este artículo 411, porque antes de la reforma establecía los hijos, cualesquiera que sea su edad, estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres. ¿Qué les recuerda esta norma? Los hijos deben honrar y respetar a sus padres. Los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios en la Iglesia Católica, ¿verdad? Es eso. Claro, en la evolución de la convivencia familiar se estableció el mismo deber de los ascendientes, de los padres en especial. Pero al hablar de ascendientes, estamos hablando de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de todos. Y al hablar de descendientes, hablamos de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, de todos los descendientes. Se deben tratar con respeto. Sí, debe imperar el respeto. Y esta es una regla del trato social. Sin embargo, está incorporada en el derecho.
La consideración mutua, el respeto mutuo, no por el hecho de soy tu padre, haces lo que yo diga. No, ya no. Ahora es un trato distinto para no incurrir en violencia intrafamiliar. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Jirel. El artículo 1316. Son incapaces de heredar por testamento o por intestado. 3. El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero si se trata de suceder al cónyuge inocente. 4. El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge inocente. 6. El padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos. 7. Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes respecto de los ofendidos. Nuevamente, la moral inmersa en normas jurídicas. El adulterio no necesariamente declarado delito. Es más, en toda la República creo que ya no es delito en ninguna parte. Si en alguna parte del territorio nacional, en alguna entidad, sigue siendo delito el adulterio, aquí no estamos hablando de delito de adulterio, sino simple y sencillamente un adulterio comprobado, aunque esto haya sido en un juicio civil o en un juicio familiar. En la mayoría de los estados, el adulterio sigue siendo causal de divorcio. Si el divorcio se demanda por adulterio y se comprueba, inhabilita al cónyuge adúltero a ser heredero del cónyuge inocente, el que fue víctima del adulterio. Pero veamos también el abandono de los hijos, la exposición de los hijos, que aquí sí es un delito, la exposición o abandono de los hijos, abandono de persona. Pero en la fracción siguiente, la prostitución, ya decíamos, no es delito, o corromper a los hijos, o a los nietos, o a los bisnietos, corromperlos ¿cómo? Una conducta de corrupción es ponerlos a pedir limosna. En fin, sí, son temas en donde está más implicada la moral social que las normas jurídicas. La norma jurídica se sustenta en la moral social y es las buenas costumbres del momento y lugar determinados los que harán que el juzgador declare lo que establece este artículo o los artículos anteriores que leímos. Vamos a la siguiente, por favor. Artículo 2370. La donación puede ser revocada por ingratitud. 1. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste. 2. Si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza. Pero sobre todo la primera. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste. Delito no necesariamente delito penal, sino un delito civil. Y vean cómo estamos hablando de ingratitud. Que el donatario sea ingrato con el donante puede dar motivo a la revocación de la donación. Creo que aquí acabamos las citas. La siguiente lámina, por favor, Jirel. Bien,
Vamos al concepto de buenas costumbres. El maestro Ernesto Gutiérrez y González, en su libro Derecho de las Obligaciones, nos dice que las buenas costumbres son el conjunto de hábitos, prácticas o inclinaciones observadas por un grupo humano en un lugar y momento determinados, y a las cuales deberá atender el juzgador para sancionar o no un acto como ilícito. La siguiente, por favor, Kirel. Yo he propuesto este concepto. Buenas costumbres son las conductas sociales consideradas positivas, honestas, decentes, aprobadas o aceptadas por los integrantes de determinada comunidad humana en un tiempo y lugar específico, que el juzgador debe tener presente al resolver el caso sometido a su conocimiento y decisión. Si conductas sociales, no es la conducta individual, sino la conducta social que la comunidad considera buena, honesta, decente, que la aprueba, que la considera positiva, que la acepta y que debe tomar en cuenta el juzgador. Suspendemos un momento la presentación, Girel. Comentarios que quieran hacer. ¿Ninguno? Juliana. Pues nada más me acordé de que pues en derecho electoral está lo del modo honesto de vivir y todo ese tipo de cosas. También hay como que reglas derivadas de la moral, ¿no? Aquí entramos a un tema difícil, el modo honesto de vivir. Efectivamente, porque puede ser conforme a las buenas costumbres o puede ser conforme a las normas de orden público. Decíamos de la prostitución. Quizá el hecho de dedicarse a la prostitución pudiera ser una causa para llegar a la conclusión de que no tiene un modo honesto de vivir. ¿Sí? No es afirmación, es una hipótesis, porque parece que el tema se va a discutir en la Cámara de Diputados por la diputada a la que hacía yo referencia. Y no es ninguna indiscreción porque fue noticia nacional e internacional el día de ayer e incluso motivo de entrevista en un canal de la televisión abierta. Y fue la manifestación de la diputada de que esa es su otra actividad, además de ser legisladora. Y así como los otros son contadores, son abogados, tienen despacho o tienen empresas, pues yo me dedico a la prostitución. Es lo que me gusta y es lo que yo quiero hacer. Mi cuerpo es mío y yo determino lo que hago con mi cuerpo. Las argumentaciones de la diputada de verdad que ponen a pensar. No es una persona que esté hablando sin información. Creo que está bastante informada, no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, pero la forma de hablar y de argumentar tiene muchos argumentos jurídicos que van a poner a pensar a muchos. Sí, el tema de la moral social, de las buenas costumbres, está inmerso en el derecho. Y decía Juliana, el caso del modo honesto de vivir. Vean cómo por determinación de la Sala Superior, en caso de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, dijeron, esta
es una contravención al modo honesto de vivir. El que es responsable de violencia política contra las mujeres por razón de sexo no tienen modo honesto de vivir y deben ser inscritos en una lista nacional de sancionados por esta razón. Y esto va con lo que decía Juliana, con el tema de legibilidad. No sé todavía hasta dónde se vaya a aplicar, pero si no tiene modo honesto de vivir por haber incurrido en esas conductas, pues entonces tiene la ciudadanía suspendida. Y si no es ciudadano porque falta uno de los dos elementos establecidos en la Constitución, si falta uno de los dos elementos, es inelegible, porque para cualquier cargo de elección popular se debe estar en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles. Se debe ser ciudadano, y para ser ciudadano constitucionalmente se debe ser mayor de 18 años y tener modo honesto de vivir. Así que el tema, pues, está cobrando o puede cobrar una gran relevancia en la materia electoral. ¿Por qué? Porque el que incurre en violencia política en contra de las mujeres está actuando incluso contra las buenas costumbres. Con independencia de que esté tipificada ya como infracción e incluso como delito, es una conducta que asume el legislador. ¿Por qué? Porque es contrario a las buenas costumbres, porque es una conducta discriminatoria. No estaba en las leyes. Las reformas son recientes, con independencia de que sí estuvieran en los tratados internacionales de derechos humanos desde hace más tiempo. Chin, las buenas costumbres, la moral social, por supuesto que influye en el derecho y por supuesto que el juzgador, en el caso concreto, debe tomar en cuenta la contravención de estas buenas costumbres para dictar la sentencia correspondiente. Bien. Comentarios, intervenciones. Adelante, Sujei. Sí, doctor. Lo que pasa es que ahorita que estamos tocando el tema, me parece muy interesante porque yo creo que cada quien pudiera tener un concepto como muy diferente de lo que es las buenas costumbres, ¿no? El caso de la diputada me parece muy interesante y al mismo tiempo un poco lamentable, porque la comunidad trans justamente se ha dedicado muchos años a la prostitución por este rezago y por este rechazo en empleos, en centros laborales un poco más formales, por esta discriminación que por años han vivido, ¿no? Respeto mucho esa postura y sí vi sus argumentos de que pues, los abogados, los contadores, yo pues también me tomé el tiempo de escucharla, y lo cual a mi parecer me parece un poco pues pobre en el sentido de la protección de vulnerabilidad a su propia comunidad, porque repito, yo en lo personal, porque tengo muchos amigos dentro de la comunidad, ellos mismos pues a veces platican este tipo de experiencias, este tipo de vivencias que los llevan a ciertas cosas como la prostitución por esta discriminación que han sufrido por años. Digo, si se llegara a probar que la prostitución sea lícita en este caso, pues bueno o malo, ya dependerá de los casos en particular, pero sí me parece muy interesante. Ahora, el otro caso que tal vez nos compete, tal vez mencionar, es justamente creo que hoy vi lo del magistrado en la sala, en el Tribunal de Aguascalientes, ¿no? Y de repente vemos tantos comentarios de que cómo es posible que una persona así esté dentro del tribunal, que qué tipo de formación, qué tipo de
de imagen va a dar, ¿no? Y no sé si sea preocupante o sea positivo, como dice en su concepto, que son conductas sociales consideradas positivas, y mucha gente lo ve como negativo, y que sean honestas o decentes, mucha gente lo ve indecente, y digo, ¿en qué momento vamos a dejar de ver las cosas? Bueno, yo así lo pienso, y es lo que quería expresar, ¿no? ¿En qué momento dejamos de ver las cosas únicamente de blanco o negro, o hombre o mujer, o no sé, día o noche, y lo comenzamos a ver desde un punto de vista más diverso, y lo comenzamos como a enfocar a que pues en la sociedad no va a existir algo muy como muy cuadrado, van a existir muchas cosas o muchas cuestiones diversas a las cuales nosotros podemos no estar de acuerdo, pero que tanto nos puede costar respetar y validarlas frente a nuestros derechos o frente a los derechos de terceros. Gracias, Hey. Para que vean que son temas efectivamente polémicos, muchas veces no nos atrevemos a dar nuestra opinión por temor a la crítica, ¿sí? O bien porque estamos en una situación de incertidumbre. No sabemos hacia dónde orientarnos, hacia dónde inclinar nuestro pensamiento, porque efectivamente son temas que estaban ocultos, que no eran visibles o eran relativamente visibles y tolerables, que para mí el tema no es la tolerancia, sino, como decía Sujei, el respeto, ¿sí? El reconocimiento de la diversidad y, por tanto, el respeto recíproco de todos para todos. Pero vean cómo el tema de buenas costumbres, que no habíamos, creo que no habíamos estudiado, que no le habíamos dado la importancia que merece, pues es un vacío que tenemos, porque en las escuelas y facultades de Derecho lo que nos enseñan son leyes y doctrina, pero la doctrina casi siempre relacionada solo con las normas jurídicas, y se olvidan muchas veces estos temas que deberíamos de ver, sobre todo en sociología jurídica y en filosofía del derecho. En fin, si no hay otros comentarios, vamos a continuar. Creo que ya la provocación ha sido amplia, bastante. Piénsenlo, porque vamos a tener que regresar a algunos de estos temas cuando platiquemos de aspectos concretos de la ilicitud de la prueba. Regresamos a la presentación, Yerel, por favor. Vamos a la siguiente lámina. La prueba ilícita. Dejamos de momento el tema de ilicitud. Creo que ya lo hemos platicado más o menos de manera amplia y seguramente habrá inquietudes. Ustedes seguirán leyendo, seguirán estudiando por su cuenta para encontrar otros argumentos, preguntas y respuestas. Para ubicar la ilicitud en el derecho probatorio, hablamos de prueba ilícita. Y cuando hablamos de prueba ilícita, hablamos de un tema de admisibilidad de la prueba. Veamos cómo ahora la ilicitud la hemos extraído ya del ámbito general para ubicarla solo en el contexto del derecho probatorio. La ilicitud es un tema de admisibilidad de la prueba, porque la prueba ilícita es o debe ser admisible o debe ser rechazada, debe ser excluida del acervo probatorio. Yo hablaba hace pocos días de calificación de la prueba.
que no es valoración de la prueba, habíamos dicho, sino la calificación más vinculada a la clasificación de las pruebas. Y al hablar de prueba ilícita, es porque hablamos también de pruebas lícitas. Entonces, es un acto de calificación inicial de la prueba, que no solo inicial. ¿Pero por qué inicial? Porque estamos hablando de admisión. Si se acuerdan, creo que sí fue en este grupo, fue en este diplomado, les dije que yo normalmente no admitía las pruebas como magistrado instructor, sino que las tenía por ofrecidas y en su caso por aportadas, o bien hacía los requerimientos que conforme a derecho procedieran, sin admitir ni rechazar. Que esto lo dejaba hasta el final, hasta el acto final de la instrucción o incluso hasta el momento de dictar sentencia, porque la admisión, pero sobre todo el rechazo, el desechamiento de pruebas, es un acto de decisión. Y al ser un acto de decisión, para mí el rechazo o desechamiento de pruebas debe ser del órgano juzgador, no del magistrado instructor. Debe ser del colegiado. Solo el colegiado debe o puede desechar pruebas. No se deben desechar en la instrucción. Puedo proponer la no admisión y argumentar, por supuesto, la inadmisión de la prueba, pero no la puedo desechar. Es también un acto de selección preliminar. Esto va con la calificación. Para mí, calificación y selección significan lo mismo. Nada más que yo he hablado de calificación y no he encontrado en los libros que he consultado, no he encontrado el acto de calificación, pero sí en algunas obras se hace referencia a la selección preliminar de la prueba. Al momento en que es ofrecida, hago la selección y digo cuáles son admisibles y cuáles son inadmisibles. Y entre las inadmisibles están las ilícitas. Pero también es un tema de reglas de exclusión de la prueba. ¿Qué pruebas deben ser rechazadas o excluidas del acervo probatorio al dictar sentencia? Sí, pueden ser muchas pruebas las que se excluyan. Pruebas que no sean necesarias, pruebas que no sean pertinentes o pruebas que no sean lícitas a pesar de ser pruebas pertinentes. Esta exclusión se dará hasta el momento de dictar sentencia, no antes, o no se debe dar antes. Porque además se puede correr el riesgo de calificar indebidamente las pruebas y que cuando el colegiado decida dictar sentencia para resolver el caso sometido a su conocimiento, llegue a la conclusión de que esas pruebas desechadas son necesarias y que sí son admisibles y que tenga que revocar la determinación del magistrado instructor para poder tomar en consideración esas pruebas al dictar sentencia. Así que el tema de la prueba ilícita es un tema que puede darse desde el momento del ofrecimiento y admisión de pruebas, o se puede dar hasta el momento de dictado de la sentencia, o incluso en el procedimiento de dictado de la sentencia. En un tribunal colegiado, el procedimiento para dictar sentencia
puede ser complejo, porque el magistrado instructor puede asumir la calidad de magistrado ponente, de magistrado relator, que tenga que hacer el proyecto de sentencia. Y el proyecto de sentencia se somete a consideración de los demás integrantes del colegiado. Y los demás integrantes del colegiado pueden coincidir con la argumentación del ponente, o pueden diferir, o pueden disentir, y por tanto proponer modificaciones o rechazar el proyecto. El tema de la calificación de la prueba también se torna compleja, porque ya no es una actividad unisubjetiva o unipersonal, sino una actividad colegiada de los integrantes del tribunal colegiado que ha de conocer del caso. Si el tema de la prueba ilícita se puede dar en distintos momentos del proceso. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Si es un tema de admisibilidad, es un tema vinculado a los sistemas probatorios. Y decíamos que tenemos dos sistemas probatorios. El sistema de la prueba libre o libertad probatoria y el sistema de la prueba legal. En el sistema de la prueba legal, solo son admisibles los medios o elementos de prueba expresamente reconocidos en la ley. Si el elemento de prueba propuesto no está reconocido en la ley, es inadmisible, aunque no sea ilícita. Simple y sencillamente no está reconocida en la ley, resulta inadmisible. En el caso del sistema de la prueba libre o libertad probatoria, decíamos, son admisibles todos los medios o elementos de prueba, siempre que no sean contrarios a la moral o al derecho. Y aquí uno de ustedes ya recordaba este principio. Puedo ofrecer todos los elementos de prueba de que tenga yo conocimiento para poderle decir al tribunal que me asiste la razón, que yo debo obtener una sentencia favorable. Pero estas pruebas deben ser conforme al derecho y conforme a la moral. La prueba que sea contraria a la moral o al derecho es inadmisible. No se puede admitir, no se debe valorar, no se debe tomar en cuenta, se debe rechazar. Al ser inadmisible, se debe rechazar o se debe excluir del acervo probatorio. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Un ejemplo del sistema de la prueba legal. La tenemos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el procedimiento especial sancionador. El artículo 472, párrafo 2, establece que en el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica. Esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. Vean cómo llegamos a un extremo en el sistema de la prueba tasada o de la prueba legal. No son admisibles más que estas dos especies de pruebas, documental y la técnica. Ninguna otra se puede admitir. Por tanto, aunque no sea ilícita la prueba, está prohibida, es inadmisible, no se debe ofrecer
y si se ofrece no se debe admitir, y si se admite se debe excluir al momento de dictar sentencia. Si una disposición excesivamente limitativa del derecho a probar. Solo pruebas documentales, no define si documentales públicas o privadas, por tanto debemos entender que son admisibles los dos tipos de pruebas, documental pública y documental privada, más la prueba técnica, que está definida en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Vamos a la siguiente lámina. El artículo 278, no anoté aquí de qué código es del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que asume el sistema de la prueba libre. Ya hemos leído este artículo en otras oportunidades. Establece, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Este es el sistema de libertad probatoria o de la prueba libre. Pueden las partes ofrecer y aportar todo tipo de pruebas, siempre que no sean contrarias a la ley o a la moral o al derecho. Sí, vemos cómo el tema moral, buenas costumbres, está expresamente incluida en las reglas del derecho probatorio, que pruebas no se pueden ofrecer, no se deben admitir, no se deben valorar, se deben rechazar o excluir en el proceso particular que nos ocupe. Vamos a la lámina siguiente, por favor. A ver, antes de pasar a este apartado, dejamos de presentar, por favor, Jirel. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Ya tenemos bastante avanzado el curso. Creo que ya tenemos muchos elementos para poder participar, para poder opinar. Anímense. Bien, si no tenemos ninguna intervención, regresamos a la presentación, por favor. A la siguiente, por favor. Vamos a ver lo que nos dice Hernando Davis Echandía de la prueba ilícita. Nos dice, son pruebas ilícitas las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan. Si la ley prohíbe el medio de prueba o su empleo en un caso particular o el procedimiento para obtenerlo, su ilicitud resultará evidente y expresa. Pero cualquiera que sea el sistema procesal vigente, debe considerarse implícitamente consagrada la prohibición de utilizar pruebas cuya ilicitud sea evidente. En su obra, Teoría General de la Prueba Judicial, tomo primero, Davis Echandía nos dice esta argumentación.
Y vean cómo con toda claridad incluye elementos jurídicos y elementos no jurídicos. Pruebas ilícitas son las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley. Totalmente jurídico, totalmente normativo. Pero también aquellas que atentan contra la moral y las buenas costumbres. Ya estamos fuera del derecho para ubicarnos en la moral social, en lo que la sociedad considera bueno o malo como costumbre social. Y nos habla del respectivo medio social. Si no es un concepto universal, no es un concepto absoluto, genérico, permanente, sino que es un concepto que cambia según el tiempo y lugar en el que estemos ubicados. Por eso la propuesta que yo he dado de buenas costumbres. Pero ahora volvemos al derecho y nos dice si la prueba viola los derechos fundamentales de la persona. Si viola derechos fundamentales, con independencia de que estén en la Constitución o en la ley, la prueba es ilícita. Si la ley prohíbe el medio de prueba o su empleo en un caso particular, o el procedimiento para obtenerlo, procedimiento para obtener la prueba, su ilicitud resultará evidente y expresa, pero cualquiera que sea el sistema procesal vigente, debe considerarse implícitamente consagrada la prohibición de utilizar pruebas cuya ilicitud sea evidente. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Yerel. Aquí nos dice, después de esa explicación conceptual, nos dice Davis Echandía, ¿cuáles son las causas de ilicitud de la prueba? Y nos dice, la ilicitud de la prueba puede resultar de varias causas. Primera, puede radicar en el medio mismo, es decir, en el elemento de prueba, objetivo o subjetivo. Y nos dice, en vía ejemplificativa, cómo la inspección judicial sobre los hechos de estupro o una violencia carnal que implique repetición de los mismos hechos ante el funcionario, o la exploración del subconsciente contra la voluntad del sujeto y anulando su personalidad por medios físicos o psíquicos. Yo no comparto esta segunda parte de lo que dice Davis Echandía. La primera sí. Puede radicar en el medio mismo como la inspección judicial sobre los hechos de estupro o una violencia carnal que implique repetición de los mismos hechos ante el funcionario jurisdiccional. Agrego yo lo de jurisdiccional porque habla de inspección judicial. La segunda parte, yo creo que no debe estar en este párrafo, sino en el siguiente. En el párrafo siguiente o segunda causa nos dice, puede consistir en el procedimiento empleado para obtener la prueba, por sí misma lícita, como la confesión y el testimonio obtenidos mediante el uso del tormento físico o moral, o de drogas que destruyen el libre albedrío, los documentos obtenidos por hurto o violencia, los documentos públicos o privados aducidos subrepticiamente al proceso o aprehendidos por el juez por medios, vamos a la siguiente, por favor, por medios ilegales, el dictamen de peritos o el testimonio o la confesión logrados mediante cohecho o violencia.
Regresamos al anterior, por favor, Jirel. La segunda nos dice, puede consistir en el procedimiento empleado para obtener la prueba. Procedimiento empleado para obtener la prueba. Por tanto, la segunda parte de la primera causa, para mí, debe quedar en esta segunda causa. El procedimiento ilícito para obtener la prueba. Y nos dice como el tormento físico o moral, el uso de drogas que destruyen el libre albedrío. Y arriba nos dijo la exploración del subconsciente contra la voluntad del sujeto y anulando su personalidad por medios físicos o psíquicos. Para mí, esta es una causal que atiende al procedimiento para obtener la prueba. ¿Qué prueba? Confesional o testimonial. La exploración del subconsciente contra la voluntad del sujeto y anulando su personalidad. Sí, es lo mismo que someterlo a tormento físico o moral, o al uso de drogas o de otros métodos, como puede ser la hipnosis, por ejemplo. ¿Para qué? Para anular su voluntad y poder obtener la declaración que se quiere. Sí, para mí esta segunda parte debe estar en la segunda causa de la ilicitud de la prueba. Y dudo mucho que la otra parte, la parte final, quede en procedimiento. Dice, o aprehendidos por el juez por medios ilegales. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El dictamen de peritos o el testimonio o la confesión logrados mediante cohecho o violencia. Pienso que aquí la ilicitud no deriva en el procedimiento. La ilicitud deriva en la prueba misma. Una prueba alterada, una prueba falsificada, pero me quedaría quizá en la alteración. Una prueba alterada interesando al que absuelve la prueba confesional o al que rinde la prueba testimonial o al que desahoga la prueba, al que rinde el dictamen pericial, que lo hagan de acuerdo al interés de la parte que les proporcione algún beneficio o que ejerza violencia sobre ellos para obtener la confesión, el testimonio o el dictamen que pretende. El cohecho o la violencia, para mí, no viciaría el procedimiento, sino a la prueba misma, y sobre todo en el caso de cohecho. Te doy para que digas, la prueba es ilícita por falsa, por alterada, porque no se está conduciendo con verdad el que confiesa, el que rinde testimonio o el perito que rinde su dictamen. Tercero, puede radicar en la violación de una norma legal que prohíba utilizar cierto medio de prueba autorizado en general para un caso determinado o respecto de ciertos hechos, como el testimonio que viole el secreto profesional del médico, el confesor o el abogado, cuando la ley lo consagre para fines procesales en lo civil o en lo penal, o en la inspección judicial que viole la reserva legal de la correspondencia privada o de las declaraciones de renta
o patrimonio para efectos impositivos. Si se prohíbe determinada prueba que es generalmente aceptada, y efectivamente el secreto profesional, si cualquiera puede rendir testimonio, pero no el profesional que ha conocido de los hechos, actos o procedimientos al ejercer su profesión. Tiene el deber de guardar el secreto profesional. No puede rendir testimonio. Cualquier otro testigo sí, el profesional no. Y lo mismo el confesor. El ministro de culto religioso que ha escuchado en confesión a el militante de su iglesia, no puede, no debe revelar lo que es secreto de confesión. El abogado está igual en el caso del secreto profesional. Si cualquiera puede rendir testimonio, menos ellos en esa calidad en especial. La reserva de correspondencia, nos dice el autor, la inspección judicial que viole la reserva legal. Es una ilicitud derivada del acto mismo de probar. La inspección judicial o jurisdiccional, como yo le denomino, está violando normas prohibitivas, normas que tutelan, que protegen la reserva, el secreto, la privacidad o privacía de la correspondencia. Y lo mismo, las declaraciones para el pago de impuestos o las declaraciones patrimoniales. Por regla son secretas, no tienen por qué hacerse del conocimiento, ni siquiera del conocimiento jurisdiccional, a menos de que haya una disposición que así lo autorice o que la autoridad competente autorice u ordene el desahogo de esas pruebas. De lo contrario, no se puede hacer. La cuarta causa. Puede hablarse también de ilicitud de la prueba cuando existe una expresa prohibición legal de investigar el hecho sobre el cual, vamos a la siguiente. A ver, espérenme por favor, porque me está pidiendo. Una disculpa, pero en mi computadora apareció una leyenda que tenía yo que renovar la autorización para el uso de la computadora. Parece que la he estado usando mucho para poder hacer esta presentación. Me llevé poco más de una semana trabajando muchas horas diarias y parece que eso hace sospechar a sistemas, no sé, Jirel, si esté yo en lo correcto, de que alguien indebidamente está usando la computadora porque es demasiado tiempo estar trabajando y me pide que renueve la contraseña para poder usar la computadora. Es por seguridad del equipo. Sí, sí, pero es por eso, ¿verdad? Por el tiempo que la he estado usando. Cada 3 meses hay que renovarla. Sí, no es por el tiempo en días o meses, eso No. ya lo hice, sino me imagino porque la he estado usando mucho tiempo, cada día, en varios días, incluidos sábados y domingos. No. A lo mejor ¿No? es el Office. El Office sí también me lo pidió a mí hoy.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos aquí a este tema. Dice, el dictamen de peritos o el testimonio, la confesión. No, y vamos a la siguiente. Vuelvo a leer la cuarta causa. Puede hablarse también de ilicitud de la prueba cuando existe una expresa prohibición legal de investigar el hecho sobre el cual, vamos a la siguiente, por favor, Girel, sobre el cual versa, como la paternidad del hijo de mujer casada en vida del marido a petición de terceros, pero entonces la ilicitud se refiere en realidad a la investigación y no a las pruebas utilizadas. Creo que esta parte final tampoco es correcta y el autor se da cuenta de ello, rectifica y sin embargo deja el texto, porque nos dice realmente no es ilicitud de la prueba, sino que está prohibido investigar determinados hechos. En este caso, está prohibido en casi todos los códigos civiles investigar la paternidad de la mujer casada, porque existe la presunción legal de que todos los hijos que tenga la mujer casada son hijos de su marido, de su esposo, de su cónyuge. Y por tanto, los códigos prohíben que un tercero pueda investigar la paternidad del hijo nacido dentro de matrimonio. En realidad, para mí no es, y lo dice también el autor, no es ilicitud de la prueba, sino prohibición de investigar el hecho. Lo demás que nos ha dicho en esta cuarta causa es correcta, coincido con el autor. Y quinta, en un sistema de prueba legal, será ilícito todo medio que no pueda quedar incluido entre los legalmente autorizados. Pero esto será de muy rara ocurrencia, dice, porque es difícil encontrar alguno que no tenga el carácter de documento o indicio, o testimonio, o dictamen de perito, o confesión. Y tiene razón, casi todos pueden asumir alguna de estas formas, alguno de estos medios probatorios. Sin embargo, y por eso quise proponerles el ejemplo de la ley general. Vamos a ver si podemos localizar, Girel, la cita del artículo 471 o 72 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Está como 6 antes de donde estamos en este momento. A ver, yo no alcanzo a ver los números. ¿Cuál era, perdón? ¿4 qué? A ver, ahorita te digo exactamente el número 471 o 472. El 72 se lo tengo. A ese, por favor. Nada más que lo podamos presentar para su lectura. Exacto. Vean, gracias, Girel. Vean cómo nuestro sistema de prueba legal en el procedimiento especial sancionador es sumamente reducido. Solo documental y la técnica. Y aunque nos dice el autor, Tevis Echandía, es difícil que alguno de estos medios no asuma la naturaleza de confesión, testimonio, peritaje o peritación o documental. En nuestra materia, la confesional debe constar en documento público, elaborado por fedatario público, y la testimonial también. Pero no obstante que constan en documento, el legislador les dio naturaleza de confesión y de testimonio. Y por supuesto,
El dictamen pericial también se tiene que formular por escrito. En los 3 casos que he mencionado, confesión, testimonio y peritación o dictamen pericial, estamos ante documentos, pero son documentos excluidos de el procedimiento especial sancionador, porque la ley les ha dado la naturaleza de confesión, testimonio y dictamen pericial. Por tanto, no podemos subrepticiamente, tratando de jugar al inteligente, ofrecerlos como pruebas documentales. No, tienen su propia naturaleza en términos de la legislación electoral. Y en esta materia es aplicable supletoriamente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que les da claramente la naturaleza jurídica de confesión, testimonio y dictamen pericial. Por tanto, está prohibido ofrecer ese tipo de pruebas en este procedimiento especial sancionador. Su ofrecimiento sería un ofrecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque está prohibido tácitamente desde el momento en que la ley solo acepta o implícitamente solo acepta estos 2 medios de prueba. Si recuerdan, en alguna parte leímos que estén expresa o tácitamente prohibidos por la ley. Vamos una por una de las láminas, Jirel, para decirte en dónde nos detenemos. Hacia adelante, seguimos. La que sigue. Ahí. Gracias. Vean cómo podemos recapitular lo que hemos visto en las diapositivas posteriores. Son pruebas ilícitas las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley. Decíamos de la confesional, la testimonial y la pericial en el procedimiento especial sancionador. No están expresamente prohibidas, pero desde el momento en que el legislador establece solo serán admisibles la prueba documental y la prueba técnica, está implícita o tácitamente prohibiendo el ofrecimiento y admisión de todos los demás elementos de prueba que sí se pueden ofrecer y admitir en procedimiento ordinario sancionador. Y luego, los otros temas, los que atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o que son contrarios a la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que estén previstos en la Constitución o en la ley. Si la ley prohíbe el medio de prueba o su empleo en un caso particular, o el impedimento para obtenerlo, etcétera, etcétera. Sí, aquí tenemos el resumen de lo que ya hemos visto en las causas que hacen ilícita una prueba. Vamos adelante, Jirel, por favor. La que sigue. La siguiente. Y la que sigue. Nos vamos a quedar hasta esta parte, son 8:59. Dejamos de compartir, por favor, Jirel. Ya es hora de suspender la exposición de hoy. Creo que avanzamos muchísimo y tenemos muchas bases para ahora abordar los otros temas, que son los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de tribunales internacionales. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas. Si tienen observaciones, y mañana empezaremos con las preguntas que quieran formular. Y si no, de un repaso o de lecturas que hagan, si tienen preguntas, mañana las plantean y trataré de ampliarlas.
Sí, ampliar las preguntas o las dudas, resolverles sus dudas, a lo mejor no. Bien, los dejo descansar. No quiero ser acusado de tormento y nos veremos mañana a la misma hora, por favor, por este mismo medio. Gracias a todos. Buenas noches. Continuamos mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana.